Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema más del curso de lenguaje. Por favor, acompáñame. El tema para hoy, origen y evolución del castellano. ¿Sabías tú que en el artículo número 48 de la Constitución Política del Perú se declara lo siguiente? Son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes según ley. Por eso que el día de hoy vamos a estudiar una de esas lenguas declaradas oficiales en nuestro país, el castellano. Por historia sabemos que el castellano se impuso allá en el siglo XVI, año 1532, cuando llegaron los españoles. Francisco Pizarro no solamente traía de España junto a sus hombres a la religión y a su cultura, sino también al idioma. Y fue impuesto de manera despótica a los indígenas de esos tiempos. El castellano, de esa forma, se fue introduciendo no solamente en nuestro continente, el americano, sino en nuestro país. Por eso el día de hoy no solamente vamos a ver tal vez parte de esa historia, sino los orígenes del castellano. Vamos a sitiarnos en el siglo 9 y 8 antes de Cristo. ¿Sabes? Allá en un lugar en Europa llamado Península Ibérica o Hispania, llegaron los celtas. Unos hombres muy fuertes invadieron la península. Y no solamente invadieron, sino que se apoderaron de ese lugar. Ellos influenciaron cultural y lingüísticamente. El idioma que hablaban los celtas era el celtíbero. Siglos después, en el siglo 6 y 5 antes de Cristo, Iberia, uno de los pueblos que habitaban esta península, se impuso en todas las civilizaciones, pero sucumbieron años más tarde ante una prominente invasión, la invasión de los romanos. En el siglo 3 al siglo 5 después de Cristo, siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 5 después de Cristo, dense cuenta qué tiempo, 800 años aproximadamente, se produjo la invasión romana y se impuso el latín vulgar. Este latín evolucionó y dio origen a las lenguas denominadas románticas o romances. Quiere decir que para esta época el latín se comenzó a diseminar, a hablar y a evolucionar. Sabemos que el castellano tiene sus orígenes en su lengua madre, que es el latín. Por favor, toma apunte de este dato importante. El castellano tiene su origen en su idioma materno, que es el latín. Cuando decimos lenguas romances, del latín se derivaron, además del castellano, el francés, el italiano, el rumano, el retorromano, el sardo, el catalán y entre otras lenguas más. Más tarde, en el siglo V después de Cristo, unos años después, antes de que finalice este siglo, los bárbaros invaden a la península ibérica. Roma desapareció como poder dominante. La hegemonía que tuvo Roma, pues se estaba terminando debido a la invasión de los bárbaros. Para el siglo 8 después de Cristo, se produjo la invasión árabe. Su cultura influenció con más de 4000 palabras en nuestro léxico. Se formó de esta forma un nuevo pueblo, el mozárabe. En el siglo 11 después de Cristo, comienzan a reproducirse las primeras manifestaciones escritas. En este tiempo aparece en lengua romance castellano las jarchas. Por
profesor, ¿qué cosas eran las jarchas? Las jarchas eran poemas líricos. Aquí tienes una manifestación de una jarcha, que traducido al castellano moderno o actual, vendría a ser esta versión. Por favor, lo puedes leer o lo puedes ver agrandando la imagen o deteniendo el video para poder leer la transcripción. En este momento, gracias a la aparición de este primer manifiesto denominado jarchas, comienza a difundirse el castellano. Pero era un castellano, digamos que imperfecto. No era tan claro. Justamente de eso vas a corroborar cuando leas esta jarcha. En el siglo XII después de Cristo, se escribió el Cantar del Mío Cid, un poema en la época medieval que retrató parte de la historia de España. En este cantar, en este poema, se puede ver la lucha que sostiene un caballero llamado el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, y su lucha no solamente con los pueblos que trataban de invadir la península, sino también con extranjeros como los árabes. Esta obra está escrita en lengua romance y es por eso de que comienza a difundirse esta obra y también la lengua. En el siglo XIII, un siglo después, Alfonso X el Sabio declaró el castellano como idioma oficial de España. En esa época, Alfonso X era el rey de España y con esa potestad declara al castellano como lengua oficial en España. Pero no quiere decir, y tampoco estoy diciendo de que haya sido el único idioma que se haya manifestado de manera oficial, sino también en España se hablaban otros idiomas oficiales. Pero el título de idioma oficial, el castellano, lo adquiere en este gobierno de Alfonso X. Siglo XV después de Cristo, fin del dominio árabe. Los árabes son expulsados en su totalidad. O finalmente tienen que aceptar las nuevas leyes y normas que implante el gobierno, el reinado de España. En esta época se escribió la primera gramática en lengua castellana. Se difundió en América también. Siglos después, en el siglo XVII o XVIII, siglo XVII, Cervantes publica su libro y novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Jóvenes, la publicación de esta novela representa el gran desarrollo y perfección del castellano. El castellano se perfecciona para este siglo. Publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, allá por los años 1610. 1610. El castellano recibió la influencia también del inglés, del alemán, del francés, del italiano y de otras lenguas más, debido a una coyuntura de relaciones exteriores, dominios, invasiones, luchas. También el idioma castellano recibe la influencia de términos de origen amerindio. Sabes que muchas de las palabras que hoy utilizamos para comunicarnos han provenido del idioma quechua, aymara y otras lenguas aborígenes de América o de nuestro país. Estas lenguas aborígenes también han aportado al léxico de nuestro idioma castellano.
allá en el siglo XVIII, exactamente en 1713, se funda la Real Academia Española, ente que norma nuestro idioma y que otorga las reglas y las normas para una correcta escritura y dominio del idioma castellano. En esa época reinaba Felipe V y por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco se funda la RAE. Hoy en día, en el siglo XXI, el castellano es la tercera lengua más hablada del mundo y también es la segunda lengua más estudiada después del inglés. El castellano en América Latina. Conforme a los colonizadores españoles, llegaron a tierras americanas, introdujeron el castellano como lengua oficial, por ejemplo el Perú. Y las lenguas indígenas fueron desplazadas. Hoy en día, más de 500 millones de personas hablan la lengua del castellano. Toda lengua, debido a variantes geográficas, posee dialectos. Algunos o algunas de estas características de estas variedades son el ceseo. Se da el ceseo porque cambiamos la Z por la S en la pronunciación. Tú no dices zapato, tampoco dices zorro, sino tú dices zapato, zorro. Ahí se está determinando una variedad lingüística denominada ceseo. El yeísmo consiste en pronunciar igual la L y la Y. Por eso que cuando tú dices, se me perdieron las llaves, pronuncies así. Lo correcto sería que pronuncies llave, cuchillo, llavero, llanta, pero no lo haces. Ahí hay una variedad lingüística denominado yeísmo. Y por último tenemos el voceo, que consiste en usar el pronombre vos en lugar del tú o de usted. Vosotros deberíais ayudarme. Si bien es cierto, esto no se aplica en nuestro país, sí ocurre en España, por ejemplo. En caso de Argentina y Uruguay, utilizan el vos en vez del tú o de usted. La distribución del castellano en el mundo. Después del chino y del inglés, el castellano es la tercera lengua más hablada en el mundo. Las conquistas antiguas y los movimientos migratorios han producido que a lo largo de todos estos siglos se expandiera el castellano en diversas partes del mundo. Por ejemplo, se habla de manera oficial el castellano en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, Nueva Guinea o Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental, Andorra, Filipinas, Israel y en algunos estados dentro de los Estados Unidos de América. Joven y señorita, recuerda que tenemos una reunión vía Zoom para cualquier asesoría. Si tú tienes que realizar alguna consulta, puedes unirte a la reunión a través del ID que hemos brindado. Tarea domiciliaria. Vas a elaborar una lista de 40 palabras de origen vasco, visigodo, árabe y quechua que se ha aportado al castellano. Puede ser 10 palabras de cada uno de ellos. Te deseo éxitos. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.